tutorial que quedó pendiente de la clase de la semana pasada sobre el lavado de activos. Habíamos comentado que en 2024 se había reactualizado toda la normativa que desde el año 2011 no se actualizaba, que se modificó la ley 25246 por la 27739 de acuerdo a determinados requisitos que el GAFI había solicitado para que Argentina ajustara su normativa respecto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y también financiación del desarrollo de armas de destrucción masiva. Luego de la ley, lo que emite la UIF, que es el organismo que esta misma ley 25246 crea para la revisión de toda la información financiera, ¿sí?, que van a realizar los responsables de informar ante la UIF. Ellos determinan determinadas resoluciones para cada uno de estos responsables. Para los contadores, ¿sí?, emitieron en marzo del 24 la resolución número 42, ¿sí?, y luego la que viene a reemplazar la resolución 65 del 2011, y luego a su vez la FACSE emitió su propia resolución adoptando estas medidas. Vamos a hacer presentación completa porque estamos en condiciones de poder hacerlo. Bien, ¿cuál es el objeto de esta resolución 42-2024? Determinar cuáles van a ser las pautas que deben de cumplimentar los sujetos obligados, ¿sí?, contadores públicos, para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Bueno, dicho esto, así parece un montón. Concretamente, nosotros, contadores, ustedes futuros contadores y contadoras, en determinados tipos de prestaciones de servicios a nuestros clientes vamos a estar indicados como sujetos obligados de informar a la UIF, ¿sí? Entonces, esta resolución lo que nos dice, bueno, cómo nos tenemos que organizar, qué tenemos que hacer, cuál va a ser la capacitación, tanto nuestra como la de nuestros colaboradores, en qué momento hay que informar, cómo llevar los registros, y algo también novedoso en esta última reforma es que a su vez vamos a tener que hacer una evaluación de cómo llevamos esto, ¿no?, de calidad de los procedimientos. Otra de las cosas importantes que cambian con la normativa reciente es que se va a hacer el enfoque basado en riesgos. Antes había pautas determinadas donde decían, bueno, en tal caso, tal caso, tal caso, hay que entender que es una operación sospechosa. En este caso, con este nuevo enfoque basado en riesgos, nos va a llevar a un tipo de procedimiento similar al que nosotros hacemos para realizar una auditoría, y entre paréntesis les digo, no solamente haciendo auditorías vamos a ser sujetos obligados, sino que ahora nos agregarán nuevos servicios, y vamos a tener que hacer evaluación de riesgo, ¿sí?, y determinar si nuestro cliente es de bajo, medio o alto riesgo para ver cómo vamos a proceder para minimizar, ¿sí?, que se nos pasen, ¿sí?, determinados hechos u operaciones que puedan ser
o estar relacionadas al lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Bueno, si bien yo les estoy diciendo esto, como que es algo reciente, ustedes están leyendo en pantalla que fue en 2012 que el GAFI dio ese enfoque, pero como en Argentina toda la normativa sobre lavado de activos se había emitido en el año 2011, porque hasta ese momento estábamos catalogados dentro del grupo gris, ¿sí? El GAFI califica a los países miembros, ¿sí? Los que están ordenados y aplican bien la normativa respecto del lavado de la prevención del lavado de activos, pero tiene también listas grises, aquellos que están flojitos, y tiene también listas negras, ¿sí? Argentina estaba en la lista de las grises, y en 2011 crea la UIF, saca la ley, empieza a implementar todos los dispositivos normativos para la prevención del lavado de activos en 2011. Ahora, en 2012 ya GAFI empieza a plantearlo desde el punto de vista del enfoque de riesgos, ¿sí? Y Argentina recién en 2024 va a reacomodar o ayornar toda su normativa. La recomendación del GAFI se establece que las autoridades competentes, instituciones financieras, actividades y profesiones no financiadas designadas deben ser capaces de asegurar que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre cómo asignar sus propios recursos de manera eficiente, ¿sí? Entonces, dentro de todo esto, de este grupo de sujetos obligados, ¿sí? Nosotros estaríamos dentro de las profesiones, y vamos a tener que tener nuestro manual de procedimientos de cómo determinar o identificar los riesgos y qué procedimientos vamos a tomar. Que de conformidad con el enfoque basado en riesgos, estas instituciones deben entender la probabilidad que los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ocurran y el impacto que puedan tener en caso de materializarse. Cuando preparen o lleven a cabo transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades. Esto está en esta resolución 42. Para el caso de los contadores, si vamos a ser sujetos obligados, sí. Intervenimos en la compra y venta de bienes inmuebles. O si administramos dinero, títulos, valores u otros activos de un cliente. O administramos sus cuentas bancarias de ahorros o de títulos valores. Si organizamos aportes para constituir, operar o gestionar una sociedad. Si intervenimos en la constitución, operación o gestión de personas o estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales, ahí en estructuras jurídicas podría ser alguna otra persona jurídica que no sea una sociedad comercial, como puede ser una mutual, una cooperativa. Y las actividades profesionales de los contadores específica, que es la auditoría, pero bueno, no en todos los casos de auditoría. Ya vamos a ver en qué caso, cuando realicemos una auditoría, vamos a ser sujetos obligados. En todos estos casos anteriores, compraventa de inmuebles, administraciones o participación en la constitución de personas jurídicas, somos sujetos obligados. ¿Qué pasa con el secreto profesional que debemos guardar? Es algo que habíamos visto, sí, en la unidad anterior, cuando estuvimos viendo responsabilidad del auditor y ética profesional. Una de las pautas que tenemos de ética profesional en la ley de ética profesional es que debemos guardar el secreto profesional, ¿sí? Preservar la información de nuestros clientes. ¿Qué pasa si nosotros, por conocer
información de nuestros clientes, debemos dar información a la unidad de información financiera, ¿sí? Entonces, acá tenemos especificado, los contadores públicos no tienen que reportar transacciones sospechosas si esa información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional. Es decir, se prioriza el secreto profesional a el reporte de operación sospechosa. Pero bueno, hay que ver, ahí es un tema un poco delicado, y hay que evaluar esa transacción sospechosa, qué gravedad o qué envergadura tiene, como para si realmente no es necesario informarle igualmente. En junio de 2019, el GAFI emitió el informe del enfoque basado en riesgos para la profesión contable, que es una guía para la implementación del enfoque basado en riesgo. Esa guía se las voy a compartir, que nos va a ayudar a armar nuestro manual de procedimientos y a conocer y ver cómo actuar en determinadas situaciones. Respecto de el rol del contador auditor como sujeto obligado, ¿sí? Va a ser sujeto obligado en determinadas situaciones. Respecto de la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos y a la exigencia de realizar la revisión externa independiente, la función del contador como auditor enfoca siempre su trabajo en función del análisis de riesgos, ya que se trata de la forma en que podrá asegurar con mayor grado de certidumbre su opinión profesional luego de la revisión. ¿Sí? Acá un poco nos combina o adosa a nuestro rol de auditores evaluando los riesgos, también para evaluar el sistema de prevención que pueda tener clientes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El contador auditor no realiza operaciones de transacciones que puedan ser motivo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, obviamente, ¿sí? Porque no debemos realizar operaciones que constituyan un delito, sino que solo revisa y opina sobre las informaciones elaboradas por las entidades en base a los registros y comprobantes que estas últimas aportan y otros medios de corroboración a los que pueda acceder. ¿Sí? Damos nuestra información a la UIF de acuerdo a los registros que tenemos de ese cliente que supuestamente tiene algún riesgo. Existe la necesidad de contar con un sistema de prevención de riesgos, ya que se encuentra comprendida en forma integral dentro del proceso habitual de la auditoría contable, por cuanto el auditor debe considerar especialmente y de las normas que rigen su trabajo el sistema de prevención de su cliente cuando se trata de un sujeto obligado. Fíjense cómo la normativa va aprovechando, por decirlo de alguna manera, el trabajo que hacemos los auditores para llevar adelante una auditoría, que habíamos dicho, bueno, de repente si nosotros vemos que vamos a tener limitación al alcance, o que cuando evaluamos los riesgos quizás preveemos que vamos a tener que hacer una extensión o un informe adverso porque el cliente no es prolijo, para decirlo de alguna manera. También en esta evaluación vamos a evaluar si hay algún riesgo de que ese potencial cliente lleve adelante algún tipo de actividad que esté relacionada con el lavado de activos o financiación del terrorismo. El contador como sujeto obligado, bueno, siempre va a ser sujeto obligado aquel contador que esté matriculado, ¿sí?, en las actividades que regulan los consejos profesionales, únicamente cuando a nombre y o por cuenta de sus clientes preparen o realicen alguna de las actividades específicas
jurídicas, que son esas que estuvimos viendo, si se interviene en la compraventa de inmuebles, si organiza la constitución de personas jurídicas, o se administra cuentas o títulos valores de los clientes, va a ser sujeto obligado. Cuando confecciona informes de auditoría de estados contables, en el caso que el cliente sí sea también sujeto obligado, es decir, cuando somos auditores de otro sujeto obligado, ¿sí? O si nuestro cliente no es un sujeto obligado, pero tiene ingresos iguales o mayores a 4.000 salarios mínimos vital y móvil, valuados a la fecha de cierre del ejercicio económico. Esta modificación que se hizo en la ley, porque antes se ponía un importe específico de ingresos y tenía que irse actualizando cada tanto, con esta consideración de los 4.000 salarios mínimos vital y móviles, nosotros vemos a la fecha de cierre cuál es el valor de cada salario mínimo vital y móvil y podemos evaluar si nuestro cliente supera ese monto o no, y en función de eso si debemos actuar como sujeto obligado o no. ¿Quiénes son sujetos obligados? Las entidades financieras sujetas al régimen de la 21.526, que están regidas por el Banco Central, es decir, todos los bancos, ya sean públicos o privados. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y sus modificatorias. Fíjense qué viejas que son estas leyes, esto hay que actualizarlo, necesitamos normas nuevas respecto a esto. La 18.924 es sobre fideicomiso. Las remesadoras de fondos, las empresas dedicadas al transporte de caudales, todas las que brindan servicios, custodias, resguardo de fondos o valores, emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros de pagos, un Rapipago, un Pago Fácil, ese tipo de empresas, los proveedores no financieros de crédito no previstos en otros sujetos de este artículo, ¿sí? Otras entidades financieras que pueden no ser reguladas por el Banco Central o no sean fideicomisos, ¿sí? Por ejemplo, una mutual que tenga aprobado un reglamento sobre financiación para sus asociados. Las personas humanas y o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para operar en el ámbito del mercado de capitales, es decir, todas aquellas empresas que cotizan en bolsa, van a ser sujetos obligados. Los agentes de custodia, registro y pago o aquellos agentes autorizados para prestar servicio de custodia, transferencia y o pago de valores negociables. Los fiduciarios que actúen en ese carácter de fideicomiso financiero con oferta pública autorizada por la citada comisión. Las plataformas de financiamiento colectivo, sistemas de financiamiento colectivo a través de uso de portales web u otros medios análogos con el objeto principal de poner en contacto de manera profesional a una pluralidad de personas humanas y o jurídicas que actúan como inversores con personas humanas y o jurídicas que solicitan financiación en calidad de extendedores de financiamiento colectivo. ¿Sí? Acá tenemos al trailer. Hay que ver el tema de las monedas virtuales, ¿sí? Todo ese tipo de operaciones. Las empresas aseguradoras y reaseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros, los intermediarios de seguros, las asociaciones mutuales y cooperativas en función de la actividad que desarrollen, esto es lo que se les daba como ejemplo, si prestan, por ejemplo, son cooperativas de seguros, van a ser sujetos obligados. Si tienen financiación, van a ser sujetos obligados. En cualquiera de las actividades que estuvimos leyendo recién, enumerando recién, si la llevan adelante una mutual o una cooperativa, esa mutual o cooperativa va a ser sujeto obligado. Las sociedades de capitalización de ahorro y préstamo, de economía, constitución y capital,
digitales, etcétera. En general son todas aquellas empresas que tienen ese sistema de círculos, ¿no? De grupos de ahorro, como puede ser para la compra de automóviles, es muy común, ¿sí? Son sujetos obligados. Los proveedores de servicios de activos virtuales, bueno, acá está lo que les decía respecto de las monedas virtuales, bitcoins, todo eso. Las personas humanas y jurídicas y otras estructuras con o sin personería jurídica que tengan cualquier modalidad de sistema de captación de juegos de azar. Las personas humanas o jurídicas u otras estructuras con o sin personería jurídica que realicen corretaje inmobiliario, ¿sí? O sea, todo lo que sea juegos de azar, bingos, casinos, quinielas, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con los servicios inmobiliarios. Las personas humanas o jurídicas u otras estructuras con o sin personalidad jurídica dedicadas a la compra-venta de obras de arte, antigüedades, y todo lo que sea bienes suntuarios, filatélica, numismática, exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. Y acá vienen los profesionales, abogados, contadores públicos, escribanos públicos, únicamente cuando a nombre y o por cuenta de sus clientes preparen y realicen las siguientes actividades, que son estas actividades especiales que mencionábamos anterior: compra y venta de bienes muebles, y acá profundiza y se pone en detalle no en todas las compras y ventas de bienes inmuebles, sino que cuando el monto sea superior a 700 salarios mínimos vital y móvil. Fíjense que recurrieron a la referencia del mínimo vital y móvil para poder aplicarlo en cada momento sin tener que modificar la ley. La administración de bienes u otros activos cuando el monto sea superior a 150 salarios mínimos vital y móvil. La administración de cuentas bancarias de ahorro de valores cuando superen 50 salarios mínimos vital y móvil. La organización de aportes y contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas, estructuras jurídicas. Acá no hay un monto mínimo, ¿sí? O sea que en todos los casos lo mismo para creación, operación o administración de personas jurídicas, otras estructuras, y la compra y venta de negocios jurídicos o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras públicas. Y fundamentalmente en el punto D se refiere a las comerciales y el punto E para el resto de las personas jurídicas. Los contadores, acá ya solamente se ocupa de el contador, no deja fuera a los abogados y los escribanos, para el caso de la confección de informes de auditoría, que habíamos visto cuando esa auditoría se hace a otro sujeto obligado o el cliente supera los 4.000 salarios mínimos vital y móvil a fecha de cierre, ¿sí? De ingresos. Los abogados, escribanos y contadores que actúan como profesionales independientes no están obligados a reportar transacciones sospechosas si la información relevante se obtuvo en circunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional. ¿Sí? Acá volvemos con el tema del sujeto y del secreto profesional, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos revelar el secreto profesional solamente en el caso que el cliente nos autorice, que no sería para el reporte de una operación sospechosa, porque sabemos que eso es anónimo. Y si no, la otra situación es que el mantener el secreto profesional pueda perjudicar a terceros. Las personas humanas y jurídicas u otras estructuras con o sin personalidad jurídica que de manera habitual preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones a nombre o cuenta de sus clientes, actúen como agente creador de personas jurídicas. Fíjense que acá es similar a lo anterior que habíamos visto para abogados, contadores
y escribanos, pero puede ser por ahí algún gestor administrativo, por ejemplo, sí, que esté actuando como agente, como gestor para la creación de una persona jurídica, o que actúen por sí o faciliten la actuación de otros como director, apoderado, socio u otra posición similar según la persona jurídica o la estructura jurídica de que se trate, que provean domicilio legal, comercial o postal o espacio físico para personas jurídicas o estructuras jurídicas. Hay muchas, hay empresas, en especial en Cava, ¿sí? Que venden, por ejemplo, las casillas, ¿sí? O los domicilios para que se usen como domicilios legales, ¿sí? De determinados los estatutos de las sociedades. O que actúen como fiduciario por sí o faciliten la actuación de otros de un fideicomiso financiero que se desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. Bueno, acá cualquier persona que integre un fideicomiso, sí, puede ser o sería sujeto obligado, no puede ser, sería sujeto obligado. Acá viene la parte de las instituciones. También son sujetos obligados los registros públicos, el de la propiedad inmueble, ¿sí? Ustedes saben que cada provincia tiene su registro de propiedad inmueble, así que son organismos dependientes de los gobiernos provinciales, sujetos obligados. El registro de la propiedad automotor, que el registro de la propiedad automotor es nacional, los registros de créditos prendarios, los registros de embarcaciones y los registros de aeronaves. Todos estos son nacionales y son sujetos obligados. Hasta la reforma de marzo del 24 también eran sujetos obligados los, por ejemplo, los concesionarios o los concesionarios, o sea, de automotores nuevos o usados, ¿sí? Aquellos comercios que se dedican a la compra y venta de automotores o de embarcaciones o de aeronaves eran sujetos obligados. Ahora desaparecieron y solamente quedaron los registros como sujetos obligados. Los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas y autárquicas que ejercen funciones regulatorias, ¿sí? Todos los organismos regulatorios de control, supervisión o superintendencia sobre actividades económicas o negocios jurídicos, sobre sujetos de derecho individuales o colectivos, como por ejemplo el Banco Central de la República Argentina, AFIP, que ahora es ARCA, en marzo del 24 todavía seguía siendo AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Nacional, no me acuerdo, pero el INAES es el que regula cooperativas y impuestos. Los despachantes de aduana también son sujetos obligados. Bueno, acá esto no más, ya le dije, esto no más, estaban dedicados a la compra-venta de automóviles. Las personas jurídicas que cumplan funciones de organización, regulación de deportes, asociaciones, entidades civiles, clubes de fútbol, por ejemplo. Bien, acá tenemos más o menos un listadito de cuáles fueron las modificaciones más importantes entre la resolución 65 del 2011, vuelvo a decir que estaba regulando la actividad de contadores, y la 42 del 24. Se excluye como sujeto obligado el síndico societario. Se introduce, ya dijimos, el enfoque basado en riesgo. Se incorporan las actividades específicas porque hasta antes de la modificación del 24 solamente éramos sujetos obligados cuando actuábamos como auditores. Entonces se incorporan estas nuevas actividades que habíamos mencionado. Respecto de
los servicios de auditoría ponen el parámetro de los 4.000 salarios mínimos vitales y móviles. Se incorpora lo que les decía al principio, el análisis de autoevaluación del sujeto obligado. Si nosotros tenemos que evaluar si nuestros procedimientos, si nuestro sistema está bien desarrollado, si es apropiado y minimiza realmente los riesgos. Se incluye el revisor independiente en el caso de actividades específicas, ¿sí? El revisor externo independiente, que es como un auditor de esos sujetos obligados. Se clasifican los clientes con este nuevo enfoque de riesgos, ¿sí? Que son de riesgo alto, medio o bajo. Vamos a tener en cuenta qué tipo de actividades tiene, qué tan organizado tiene, cómo es el sistema de control interno. Lo vamos a evaluar para hacer la auditoría, pero también lo vamos a evaluar para ver si hay algún tipo de riesgo respecto de actividades que estén relacionadas con el lavado de activos independientes de registro. Después tenemos que tener un manual de procedimientos que va a tener una revisión cada 2 años, antes era cada año. Se incorpora el informe técnico de autoevaluación de riesgos, ¿sí? Que antes no hacíamos una autoevaluación. Se incorpora el reporte mensual de actividades específicas, es decir, si nosotros actuamos como sujetos obligados porque prestamos servicios de esas actividades específicas, hay que reportar a la UIF en forma mensual. En forma anual tenemos que hacer reporte de todas las auditorías en las que correspondió, ¿sí? Que nos desempeñáramos como sujetos obligados, ¿sí? Y además un reporte sistemático anual donde vamos a estar informando sobre los trabajos que estuvimos haciendo de actividades específicas y de auditorías y cómo llevamos todo nuestro sistema, ¿sí? De prevención. Y bueno, se hace expresa mención en el secreto profesional que antes teníamos ahí una laguna, digamos, en la normativa que no decía nada. Por un lado teníamos la ley que nos obliga a mantener el secreto profesional y por el otro lado la normativa en prevención del lavado de activos nos obliga a hacer reportes. Estos nuevos reportes, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el reporte de operación sospechosa, sino que son informaciones que debemos enviar a la UIF, tenían determinados vencimientos que fueron prorrogados, pero lo que nos tenemos que concentrar es en qué información tenemos que dar. En el reporte mensual se deberá contener la información solicitada respecto del mes anterior, ¿sí? En cuáles actividades específicas actuamos, es decir, quién es nuestro cliente, cuáles fueron las operaciones que hizo, ya sea relacionada con compra-venta de inmuebles, con constitución de personas jurídicas o respecto de los movimientos que haya tenido en aquellos activos que pudimos haber administrado, cuentas que pudimos haber administrado. El reporte anual de entidades auditadas que debe contener la información del año anterior. Acá en este caso, como decía en marzo, nos preguntaban respecto de las auditorías que se habían hecho en el 24, ¿sí? Y ahí, bueno, ya tenemos que dar un poco más de información, presentar estado de situación patrimonial, ¿sí? Total de activo, pasivo, patrimonio neto, el resultado del ejercicio, los ingresos ordinarios y otros ingresos, total del resultado del ejercicio. Después en el manual tiene algún diseño, pero en general acá lo que estamos diciendo es que bueno, tenemos que incluir en el reporte la información que surge de los estados contables básicos. Y en el reporte sistemático, ¿sí? Que es un tercer reporte y que es anual como el anterior, también se va a informar sobre el año anterior. Vamos a tener una información general, ¿sí? Respecto de nosotros, ¿sí? Denominación, domicilio y actividad. Por ejemplo, no sé, estudio
Tchaikovsky, domicilio Tapia del Cruz 500, Tobar, actividad, contador público. Ese fue mi primer trabajo. Información sobre tipos, ¿sí?, previstas en el artículo 2, inciso A de la presente, y cantidad de actividades específicas realizadas, o sea, va a ser una compilación de todos los reportes mensuales. Información sobre tipos de personas humanas, jurídicas, estructuras jurídicas y cantidad de clientes. Si tienen, bueno, tenemos que hacer un informe, un reporte de nuestra cartera de clientes. Bueno, respecto de las actividades específicas, bueno, acá está repetida un poco la presentación, pero repasamos. Son la compra y venta de bienes inmuebles cuando superan 700 salarios mínimos vitales inmóviles, administración de bienes y activos si superan 150, administración de cuentas si superan 50 salarios mínimos vitales inmóviles. No hay mínimo cuando intervenimos en la organización de personas jurídicas, ¿sí?, ya sea comerciales u otro tipo de personas jurídicas. Y en cuanto a los informes de auditoría, ya habíamos dicho, si somos sujetos obligados, si nuestro cliente a su vez es sujeto obligado, o si nuestro cliente supera ingresos a los 4.000 salarios mínimos vitalinos. Respecto de la autoevaluación de riesgos, ¿sí?, cómo nosotros nos analizamos a nosotros mismos, si nuestro sistema de prevención está bien desarrollado y está desarrollado en función del enfoque basado en riesgos. Es redundante, pero no lo es. Dice, es el ejercicio de evaluación interna de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo realizado por el sujeto obligado, es decir, por nosotros mismos, a fin de identificar y determinar si tenemos riesgo inherente y evaluar la efectividad de las políticas, procedimientos y controles implementados para administrar y mitigar los riesgos identificados en relación como mínimo a sus clientes, servicios, canales de distribución y zonas geográficas. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Como hacemos la evaluación del sistema de control interno para una auditoría de nuestro cliente, hacemos acá la evaluación del sistema, ¿sí?, de prevención del lavado de activos de nosotros mismos, de nuestro estudio, ¿sí? El enfoque basado en riesgo, ¿sí?, tiene una regulación y aplica medidas para prevenir y mitigar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y deben ser proporcionales a los riesgos que identificamos. Es decir, nosotros, como hacemos la auditoría, establecemos los procedimientos en función de los riesgos, que incluye a los procesos para su identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación a los fines de focalizar esfuerzos y aplicar los recursos de manera efectiva. Informes técnicos de autoevaluación, que es una de las cosas que habíamos leído que introduce la nueva normativa. ¿Sí? Nosotros tenemos que preparar nuestro reporte de autoevaluación. El sujeto obligado debe identificar, evaluar y comprender los riesgos del lavado de activos a los que se encuentra expuesto en relación a las actividades específicas a fin de adoptar medidas apropiadas y eficaces de administración y mitigación. Vamos a suponer que vamos a prestar un servicio para constituir una SRL, viene un cliente nuevo, ¿sí?, y nosotros tenemos que evaluar, ¿sí?, cómo nos dirigimos o cómo procedimientos hacemos para llevar adelante ese servicio. Es decir, tenemos procedimientos de indagación para conocer bien cuál es el objeto que van a tener, a qué se van a dedicar, cuáles son los antecedentes de los que van a integrar la sociedad, cuál es el origen de los fondos, qué tipo de actividad van a desarrollar. Si nosotros tenemos procedimientos de poder
contar con información suficiente como para ver si puede existir alguna posibilidad que esa nueva sociedad o que esta persona jurídica que se pretende constituir va a realizar actividades lícitas o no, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que evaluar, a ver si estamos trabajando bien o no lo estamos haciendo bien. Deberá elaborar un informe técnico de autoevaluación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con una metodología de identificación, evaluación y comprensión de los riesgos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad profesional. Esto es general, ¿no? Estamos hablando en este caso de profesión de contador, que tome en cuenta los distintos factores de riesgo identificados. La información suministrada por la UIF u otras autoridades competentes, los resultados de evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y porque la otra es prevención de fabricación de armas de destrucción masiva, la otra actividad que enfoca esta normativa. Como así también otros documentos en los que se identifican riesgos vinculados con los servicios que prestan la psicología o guías elaboradas por organismos nacionales e internacionales. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Como les decía, nosotros vamos a tratar de tener información de este nuevo cliente, porque ya sea porque constituye una sociedad, porque vamos a administrarle una cuenta, o está haciendo una operación inmobiliaria. Una de las cosas que tenemos que ir a ver es ir a consultar los informes que tiene, los listados que tiene WIF, ¿sí? De listas, que yo les decía, hay listas negras, hay listas grises, ¿sí? Vamos a tener que ver si hay algún tipo de antecedente, ¿sí? En la base de datos de la WIF, ¿sí? Respecto de este nuevo socio. La evaluación de riesgos que podrá ser realizada por la UIF deberá ser actualizada cada 2 años. ¿Sí? Esto va a estar previsto en nuestro manual de procedimientos respecto de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y puede UIF pedirnos que le presentemos el manual y cómo hacemos el reporte de autoevaluación, ese informe técnico. Puede ser que UIF me lo pida y se lo tenemos que presentar. La metodología asociada a los riesgos deberá ser revisada cada 4 años. A diferencia del manual, que es cada 2 años, cada 4 años replanteamos a ver cómo está nuestro sistema, ¿sí? De detección de riesgo. Deberá actualizarse y enviarse a la UIF antes de los plazos previstos si se identifica un riesgo nuevo o se produce la modificación de un existente. ¿Sí? O sea, no tenemos en cuenta el tema de los 4 años si se produce alguna modificación. En el caso de las actividades específicas, habíamos leído también una nueva figura que aparece con esta última modificación, que es el revisor externo, ¿sí? Que vendría a ser como un auditor, ¿sí? De aquellas profesiones o personas humanas o jurídicas que actúan en estas actividades específicas que ya le leímos como 2 o 3 veces, no vamos a repetir. Los sujetos obligados que realicen actividades específicas deberán prever en sus manuales y en sus diversos procesos la realización de una revisión externa independiente. Es decir, si el contador se dedica o participa en constitución de sociedades o hace administraciones o en operaciones inmobiliarias, va, además de su autoevaluación, va a necesitar que un revisor externo independiente le haga un informe, ¿sí? A los efectos de determinar la eficiencia y eficacia del sistema de prevención que se encontrará a cargo de un revisor independiente. El revisor
revisor externo independiente deberá emitir un informe cada 2 años en la que se pronuncie sobre la calidad y efectividad de dicho sistema y comunicar los resultados en forma electrónica a la UIF dentro de 120 días corridos contados del vencimiento del plazo establecido para el envío del informe técnico de autoevaluación. ¿Sí? Habíamos visto en la pantalla anterior que el informe de autoevaluación puede ser que la UIF me lo llegue a pedir, lo tengo que tener a disposición, ¿sí? Pero en el caso del informe del revisor externo, sí o sí se tiene que reportar a la UIF. Entiendo que la comparación de ambos informes debería ser algo más o menos similar, no deberían tener demasiado diferencia. Ante la identificación de un nuevo riesgo o modificación revelante de un existente, se procederá a la actualización. El resultado obtenido de la revisión deberá incluir la identificación de las deficiencias, en caso de existir, descripción de mejoras a aplicar y los plazos para su implementación, el cual será puesto en conocimiento del sujeto obligado. Es decir, el revisor externo nos tiene que dar su informe, ¿sí? Las observaciones, qué cosas hay que mejorar y prever una nueva revisión, ¿sí? Porque me van a dar plazo para implementar esas mejoras. Entonces acá nosotros tenemos la posibilidad de, como contadores, que estemos en el rol de sujetos obligados, ¿sí? Porque llevamos adelante actividades específicas, o podemos estar en el rol de revisores externos independientes. Bueno, después acá tenemos algunas definiciones, como la definición de cliente, que es toda persona humana o jurídica con la que se establece de manera ocasional o permanente una relación de carácter profesional a fin de preparar y llevar a cabo algunas de las actividades específicas. Después la normativa dice, bueno, hay que ver qué pasa si es un cliente ocasional o si es un cliente permanente. Para los clientes habituales, si realizan actividades específicas, lo vamos a considerar habitual cuando dentro del plazo de un año realiza más de una actividad específica, y lo vamos a considerar ocasionales cuando pasa más de un año entre una y otra actividad específica que realiza. ¿Cómo identificar al cliente? El sujeto obligado debe contar con políticas, procedimientos y controles que le permitan adquirir conocimiento suficiente, oportuno y actualizado de todos los clientes, verificar la información presentada por estos, entender el propósito y carácter de la relación profesional, recabando información que corresponda a realizar una debida diligencia continuada de dicha relación y un adecuado y continuo monitoreo de las operaciones cuando se trate de clientes habituales, para asegurarse que éstas sean consistentes con el conocimiento que posee sobre su cliente, su actividad comercial y su nivel de riesgo asociado. Bien, ya hablamos y ya les dije que debemos, ¿sí? Recabar información, toda la información posible. Acá nos agrega que esa información que me va a suministrar el cliente la tengo que validar, ¿no? La tengo que verificar, además de hacer las consultas en la base de datos de la UIF. Y habla de la debida diligencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en ningún momento nos debemos distraer, ¿sí? De estar realizando una evaluación continua, ¿sí? De nuestros clientes, que pudiera ser que en un principio evaluamos que era de bajo riesgo, pero cambie algún tipo de condición, incorpore una nueva actividad, modifique la tenencia de capital, haga otro tipo de inversiones, etcétera, cualquier modificación que pueda llegar a afectar ese riesgo que evaluamos en un primer momento. Entonces, ¿qué es lo que me dice
dice la normativa? Bueno, la debida diligencia, esto de conocer bien al cliente, saber qué hace, de dónde viene el dinero, para dónde va, tiene que ser todo el tiempo en el caso de los clientes habituales. En el caso de los clientes ocasionales, lo vamos a hacer en cada momento en que tengamos que realizar alguna de las actividades especiales. Las medidas de debida diligencia de cada uno de los clientes se debe llevar a cabo teniendo en cuenta los niveles de riesgo asignados a cada cliente. Las técnicas de identificación, verificación de identidad deberán ejecutarse antes del inicio de las relaciones profesionales y aplicarse en forma periódica, ¿sí? Esta cosa continua con la finalidad de mantener actualizados los datos, registros y copias de la base de datos del cliente. Además, el sujeto obligado deberá considerar los criterios de materialidad en relación a la actividad, el nivel y el tipo de operatoria del cliente, es decir, cuando, ustedes ya saben lo que es materialidad, ¿sí? En qué momento nosotros nos va a llamar la atención algún tipo de operación, ¿sí? En función de la materialidad, la significatividad que esa operación tiene. El sujeto obligado debe adoptar las medidas pertinentes de debida diligencia tanto antes como durante el establecimiento de la relación profesional, se lo acabo de decir, continua, y al conducir transacciones ocasionales con los clientes cada vez, ¿sí? La ausencia o imposibilidad de identificación en los términos del presente capítulo deberá entenderse como impedimento para el inicio de las relaciones profesionales o de ya existir estas para continuar, ¿sí? Algo muy parecido a lo que vimos en la normativa de auditorías en el caso de, por ejemplo, las limitaciones al alcance. Reglas de identificación, tenemos un checklist para las personas humanas y otro distinto para las personas jurídicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto de la debida diligencia y de tener información que después la vamos a pretender o debemos validar. De las personas humanas, nombre y apellido completo, tipo número de documento. La identidad del cliente deberá ser verificada, ya lo dijimos, utilizando documentos, datos, información de registros públicos o referentes confiables con resguardo de la evidencia correspondiente de tal proceso y de la copia del documento que acredite la identidad acompañando con la persona humana. DNI, cédula de identidad, pasaporte. Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, que eso lo vamos a encontrar en el documento que vimos en el punto anterior. Estado civil, código único de identificación laboral, CUIL o CUIT o CDI, domicilio real con todo el detalle, ¿no? Calle, número, localidad, provincia, código postal, número de teléfono, dirección de mail, actividad laboral o profesión principal, y dar cumplimiento con la resolución de WIC para las personas políticamente expuestas, ¿sí? Y dar cumplimiento en lo referido a la prevención de financiación del terrorismo. Tenemos ahí la resolución 35 y 29 de la ley 21. Para el caso que el cliente sea una persona jurídica, la información que debemos recabar es denominación o razón social, fecha y número de inscripción registral, o sea, está inscripción en PJ, en la dirección de personas jurídicas, cuándo, número de matrícula, etcétera, legajo, expediente. Estas dos cosas, lo mismo que el domicilio legal, que es el cuarto punto, mucho lo vamos a poder validar si teniendo el quinto punto, que es el instrumento de constitución, o sea, en el estatuto va a surgir, ¿sí? Los datos de razón social, número de inscripción, domicilios legales, etc.
actividad principal realizada, que eso lo podemos ver en el objeto social, ¿sí? Y también en las constancias de inscripción, por ejemplo en el quit, ¿sí? Cuáles son las actividades que realizan. Identificación de los representantes legales o apoderados conforme las reglas para la identificación de personas humanas previstas en la presente resolución. Ahí tendremos que ver las actas de designación de cargo. Identificación de beneficiarios finales y verificación de identidad de los beneficiarios finales de conformidad a la normativa vigente. Bueno, el beneficiario final, sí, es muy importante, es algo que tiene que ser informado en algunas declaraciones informativas ante ARCA, que bueno, si es una persona jurídica puede ser que los propietarios sean personas humanas, así que vamos a necesitar todo lo que leímos recién para las personas humanas por ser parte o beneficiarios finales de una persona jurídica. Pero también se puede dar el caso y que los propietarios de una persona jurídica sean a su vez otras personas jurídicas. Y bueno, tendremos que ir, ¿sí?, así hasta llegar al beneficiario final, teniendo toda la información que estamos acá detallando, ya sean humanos o jurídicos. Nómina de los integrantes del grupo de órgano de administración o órgano equivalente, de acuerdo a lo que dice el estatuto y al acta de designación de cargos, y la titularidad del capital social. Respecto del manual que tenemos que tener y que me va a contener en forma escrita cómo está armado todo el sistema de prevención, tiene que garantizar un sistema efectivo de prevención del lavado de activos, ¿sí? A la capacidad del sujeto obligado de identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de modo eficiente y eficaz a los fines de no ser utilizado por terceros con objetivos criminales, ¿sí? Ese es el objetivo de tener este sistema de prevención y es lo que va a estar plasmado en el manual. El manual de prevención del lavado de activos es un documento que contiene todas las políticas, procedimientos y controles que integran el sistema de prevención. Y acá vamos a qué es lo que nos tiene que llamar la atención, qué es lo que tenemos que reportar, qué es lo que pasa. Vamos a identificar dos tipos de operaciones. Las operaciones que son inusuales, es decir, que nos llaman la atención, y las operaciones que son sospechosas, ¿sí? Las operaciones sospechosas primeramente fueron inusuales, nos llamaron la atención y no le encontramos una justificación, por eso pasan a ser sospechosas. Vamos a reportar cuáles, las sospechosas. Las inusuales nos llama la atención, vamos a hacer un registro de esa operación inusual y vamos a indagar a ver cuál es su justificación económica o jurídica. Si nosotros logramos validar, comprobar, tener información que me acredita que esa operación inusual no tiene un origen delictivo, ¿sí?, lo dejamos registrado, lo archivamos, ¿sí?, y ahí se terminó todo. Por ejemplo, vamos a suponer, nos llama la atención que ingresó sumas de dinero que no son habituales en las cuentas bancarias. No es usual, pero averiguamos y resultó ser que nuestro cliente, no sé, cobró un seguro por un siniestro. O es una persona humana y cobró un juicio, puede ser. O cobró una herencia, ¿sí? Entonces, me llamó la atención, recabé información, la información que recabé me satisface, ¿sí?,
me valida y me justifica esa operación inusual y lo dejo registrado y ahí se acabó el tema. ¿Sí? Yo le digo una cuenta bancaria o a lo mejor un cliente de repente de la nada se compró un inmueble que no condice con su nivel de ingresos o un auto, como Esther, por ejemplo. Bueno, a alguien le debería haber parecido algo inusual que un contador se compre una alta gama y una mansión de la nada, pero parece que eso no pasó. A nosotros sí nos tiene que pasar y hay que dejar todo registrado. ¿Sí? ¿Qué es lo importante del registro? Bueno, aparte además de cumplir con todos los procedimientos y nuestro sistema de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros sujetos obligados que pueden estar interviniendo entre la trazabilidad de la operación y que capaz que esa operación también les llama la atención y quizás no la encuentran justificada y la pueden llegar a reportar como una operación sospechosa. Y en la investigación que haga la UIF, diga, bueno, pero esta operación sospechosa, vamos a suponer el auto alta gama, el registro de la propiedad automotor, ¿sí? Le parece inusual y lo reporta, porque no encontró, no se lo justificó bien el comprador de ese auto, no le justificó, no acreditó dónde fue el origen de fondos. Entonces, ¿qué hace el registro de la propiedad automotor? Y hace el reporte del auto. Y la web puede decir, bueno, pero esto, la contabilidad, la operación, vamos a suponer, si somos los auditores de esa empresa, y no reportamos nada, y éramos sujetos obligados porque la empresa, no sé, tenía ingresos superiores a los 4.000 salarios mínimos de Italimón. Entonces eso puede hacer que nos origine una penalización a nosotros por no haber detectado la operación inusual y no haber buscado una justificación. Si el registro de la propiedad automotor lo reportó porque no se lo justificaron y nosotros contadores lo registramos como operación inusual, pero no lo reportamos porque a mí sí me satisface la información que me dio el cliente, ¿sí? No vamos a tener ningún problema porque vamos a poder mostrar que realmente aplicamos nuestro sistema, ¿sí? De procedimientos de prevención del lavado de activos, ¿sí? Y lo dejamos ahí asentado. Por eso es tan importante que todas las operaciones que nos parezcan inusuales dejemos registros, aunque eso no termine en una operación sospechosa. Los hechos o operaciones sospechosas son aquellas tentadas o realizadas que ocasionan sospecha o motivos razonables para sospechar que los bienes o activos involucrados provienen o están vinculados con un ilícito penal o están relacionados a la financiación del terrorismo o al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, o que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego de un análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no justifican esa inusualidad. ¿Sí? Y acá, chicos, para la FP, que hoy no me acordaba qué era, es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Cuando tenemos estas operaciones inusuales que yo les dije que las debemos registrar, bueno, ¿cómo tenemos que llevar ese registro? El sujeto obligado debe llevar un registro de todas las operaciones inusuales en el cual constarán como mínimo los siguientes datos: nivel de riesgo asociado al cliente, ¿sí? Si lo calificamos como de bajo, medio o alto riesgo, el perfil del cliente, identificación de la actividad específica por la cual somos sujeto obligado, la metodología que empleamos para detectar y analizar esa operación inusual, fecha, hora y procedencia de la alerta u otro sistema de identificación
después vamos a ver los tiempos que tenemos para informar, el tipo de inusualidad, o sea, qué es lo que nos llamó la atención. Y bueno, se fue de viaje a Europa en 2 meses, en los mejores hoteles, anduvo en yate, tipo y saco para el lugar. Medidas llevadas a cabo para su resolución, fecha y decisión final motivada. Se deberá conservar el soporte documental del PAC registro de conformidad con las reglas previstas en él. ¿Sí? Hacemos ese registro y lo guardamos. Si se justificó, lo guardamos. Si no se justificó, lo tenemos que reportar. Respecto de la debida diligencia, va a estar relacionada con el nivel de riesgo en el cual encuadramos a nuestro cliente. Una diligencia simplificada para los clientes de bajo riesgo va a ser algo mínimo, ¿sí? Donde vamos a identificar y verificar la identidad de los clientes. Vamos a pedir alguna documentación que de información respecto de la actividad económica y cuál es el origen de sus ingresos, venta de muebles. La sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo obligará a aplicar de forma inmediata las medidas previstas por la normativa vigente y pasar a medidas de diligencia reforzada, es decir, si yo a un cliente que lo evalúe como de bajo riesgo, de repente tengo alguna sospecha de una operación inusual, inmediatamente lo voy a recategorizar como cliente de riesgo medio o alto quizás, ¿sí? Y ya voy a tener que tener una diligencia, una debida diligencia reforzada. Para los clientes de riesgo medio, que tenemos diligencia media, deberemos obtener documentación respaldatoria de la actividad económica del cliente, el origen de sus ingresos, y se puede llegar a pedir información adicional para tener una mayor comprensión, ¿sí?, del perfil de ese cliente. Para los clientes de alto riesgo, la debida diligencia es reforzada. ¿Sí? El sujeto obligado deberá obtener documentación respaldatoria que acredite y justifique el origen de los ingresos, los fondos y el patrimonio. Y el sujeto obligado deberá solicitar otros documentos que le permitan conocer, entender, administrar y mitigar adecuadamente el riesgo de ese tipo de clientes. Esto ya es así, dicho así, no es algo muy puntual, sino que acá vamos a tener que ver nuestro criterio, a ver qué le podemos pedir para poder respaldar todas estas operaciones. Y después lo que habíamos hablado, que en el caso de los clientes habituales la debida diligencia es continua. Son clientes de alto riesgo indefectiblemente, y más allá de la evaluación de riesgos que hagamos, si el cliente es una persona políticamente expuesta, si es extranjera, y las personas humanas o jurídicas que tengan relaciones comerciales, operaciones relacionadas con países, jurisdicciones o territorios incluidos en los listados identificados como de alto riesgo sujetos a un llamado de acción conforme lo establecido por el caso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un cliente, ¿sí?, persona jurídica o persona humana, que está operando con países que están en las listas negras o en las listas grises, ¿sí?, que lo puedo informar, lo puedo obtener desde la UIF, cuáles son esos países, ¿sí?, inmediatamente lo consideramos como cliente de alto riesgo y va a tener debida diligencia reforzada. Más allá de estos casos puntuales, ¿qué vamos a tener en cuenta
para evaluar el riesgo, si se trata de empresas pantalla, si el tipo de actividad que tiene hace un uso intensivo del efectivo, si cuando vamos a ver quién es la beneficiaria final tenemos una cadena infinita, ¿sí?, de mamuscas, ¿sí?, donde nunca llegamos al beneficiario final, que hay muchas titulares o dueños unos de otros. Respecto de las relaciones profesionales con personas humanas o estructuras o jurídicas procedentes de países, bueno, esto lo leímos recién, son de países en los cuales la República Argentina se ha expresado con preocupación de la viabilidad del sistema, ¿sí?, estos países, como les decía, que están en las listas grises o en las listas negras. Respecto de las relaciones profesionales con personas humanas jurídicas y estructuras jurídicas procedentes de los países identificados. Acá lo que me hace que es muy parecido a estos dos últimos puntos, en este caso para aquellos que Argentina los identificó, y en el último caso, los procedentes de países identificados, es más relacionado a los que el propio GAFI identifica. Están siendo los mismos, pero elementos a tener en cuenta, seguimos con lo anterior, respecto de las relaciones profesionales, a ver si alguno de estos clientes, personas físicas o jurídicas, han sido sujetos de sanciones, ¿sí?, por embargos o medidas de alguna naturaleza, por algún organismo internacional, como por ejemplo ONU, si están bajo monitoreo del GAFI, es decir, si están siendo investigadas ya por el GAFI, capaz que por actividades o operaciones que hayan realizado en otro país. Las personas o estructuras jurídicas que operan con fondos de terceros, salvo que realizan la condición de sujeto obligado. Y acá el caso de las sociedades por acciones simplificadas, que yo las he mencionado más de una vez, que, bueno, quedaron bajo la lupa a raíz que durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue cuando salió la ley, crean este tipo de sociedades. Es un tipo de sociedad con una... Bueno, ahora se hacen todas en forma electrónica, pero en ese momento la novedad era que no tenías que hacer nada en papel, había todo un procedimiento muy, muy fácil, ¿sí?, y en 96 horas vos tenías una sociedad con quit, todas las inscripciones, publicaciones de boletín oficial, todo rápido. ¿Y qué pasó? Muchas se utilizaron para cometer fraudes en general y en mayor parte como usinas de facturas, pero también para otro tipo de fraudes. Incluso se armaban sociedades por ahí como era todo virtual, se armaban sociedades por ahí con personas que quizás sean indigentes o cosas así, para cometer algún tipo de desfalco, fraude, delito, etc. Cosa que es una pena porque muchos no fue ese el motivo de su creación. Yo tengo algunos clientes porque de hecho hay unas sociedades por acciones simplificadas, yo estaba maravillada con eso en ese momento, y que tienen una actividad totalmente legal y que llevan sus cosas en tiempo y forma, registros contables, declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera, pero que sin embargo son de alto riesgo, ¿sí? Creo que les comenté el caso de un cliente que se presentó como proveedor en una empresa internacional y no lo aceptaron por el hecho de que era una SAS, ¿sí? Así que ahora estamos en el trámite de reconvertirlo a un SRL porque como SAS ya tienen la marquita de alto riesgo.
Cuando el sujeto obligado observe que las transacciones de compra y venta se realizan a través de cuentas con titularidad distinta, ¿sí?, puede ser un indicador de riesgo. Factores de riesgo: la regularidad y duración de la relación profesional, propósito y naturaleza esperada de la relación. Y si se extienden las relaciones profesionales, puede llegar a ser un factor de riesgo porque entra en determinados grados de confianza y quizás se deteriore el tema de la debida diligencia. Servicios: los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo asociados a las actividades específicas, tanto durante la etapa de asesoramiento y preparación como de su ejecución, la prestación de nuestros servicios, ¿sí?, de asesoramiento. Los canales de distribución asociados a los distintos tipos de canales, como puede ser presencial, internet, forma telefónica, otros. Las zonas geográficas, ¿sí? Y además de todo este cúmulo de cosas que puntualmente me dice la resolución, también podemos incorporar algún otro factor que sea como muy puntual o específico para el cliente que estamos evaluando. ¿Cómo vamos a mitigar los riesgos? Una vez identificados y evaluados los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el sujeto obligado debe establecer políticas, procedimientos y controles adecuados y eficaces para mitigarlos, reforzándolos en caso de ser necesario. ¿Sí? Desarrollamos un sistema, ¿sí?, de control interno, puntualmente es eso, pero específico para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En situaciones identificadas como de alto riesgo, deberá adoptar medidas reforzadas para mitigarlo o quizás no tomar el trabajo. En los demás casos podrá diferenciar el alcance de las medidas de mitigación dependiendo del nivel de riesgo detectado, pudiendo adoptar medidas simplificadas en caso de bajo riesgo. Les habíamos hablado respecto de las operaciones inusuales. Ahora vamos a ver qué pasa con las operaciones sospechosas. ¿Cuándo son? Cada sujeto obligado deberá reportar las operaciones sospechosas de la UIF. Habíamos dicho que cuando no le encontramos justificación a esa inusualidad, ¿sí?, va a ser una operación sospechosa. Y a partir de que determinamos que es sospechosa, tenemos la obligación de reportarla a la UIF. El reporte debe incluir el detalle de todos los datos y documentos que permitan a la UIF utilizar apropiadamente toda la información. Serán realizados en las condiciones técnicas previstas por la resolución UIF, concretamente en la plataforma de UIF, en la página web de UIF. Deben de estar, y lo va a hacer el responsable de hacer los reportes, que va a estar designado ante la UIF, cuando hay un usuario, una clave. Deben de estar fundados en contener la descripción de las razones y o inusualidades por las cuales el sujeto obligado considera que las operaciones presentan un carácter sospechosas y van a ser confidenciales, reservadas y de uso exclusivo de la UIF. Si la operación sospechosa se trata de lavado de activos, el plazo para hacer el reporte son 24 horas desde la fecha en que entendemos que es una operación sospechosa. Después que hicimos toda la información, recabamos información, hicimos toda una investigación, a partir de que detectamos que es algo que no está justificada la inusualidad, pasa a ser operación sospechosa a partir de ahí 24 horas. La fecha de reporte no podrá superar 90 días corridos de contados desde la fecha de la operación sospechosa de lavado de activos fue realizado o tentado. Es decir, cuando yo tengo una operación inusual, el tiempo que me lleve recabar la información, analizarla y evaluar a ver si se justifica o no se justifica, y en el caso de no obtener justificación llego a la conclusión que es una operación sospechosa, solamente tienen que pasar 90 días, así que debemos estar atentos
¿sí? a los plazos. Si el caso es que la operación sospechosa está relacionada con la operación de terrorismo, 24 horas desde la fecha que la operación fue realizada. O sea, hay que estar como muy atentos para determinar esto. Fíjense que acá tenemos 90 días desde la fecha de realización. Sin embargo, si es terrorismo, desde que fue realizada, lo tenemos que hacer en forma inmediata. Lo mismo para el caso de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Nuestro manual de prevención, que va a ser un marco normativo de referencia para el desarrollo específico, ¿sí? de nuestro ámbito, de nuestro estudio. El manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe contener como mínimo las políticas, procedimientos y controles que vamos a desarrollar para prevenir. El manual también debe estar revisado cada 2 años. El sujeto obligado debe dejar constancia del conocimiento que hayan tomado las personas de su contenido, es decir, nosotros vamos a tener un manual, lo vamos a desarrollar, lo vamos a actualizar cada 2 años y además lo vamos a hacer, lo vamos a difundir y nos vamos a ocupar de que las personas que trabajan con nosotros lo conozcan, ¿sí? Lo conozcan, vamos a hacer capacitación al personal. Y deberá encontrarse a disposición de la UIF en todo momento. Respecto de la capacitación, que va a estar escrito en el manual, cómo es el tema, cómo nos tenemos, cada cuánto tenemos que capacitarnos y cómo se van a capacitar el resto de los integrantes del grupo de trabajo. El sujeto obligado se debe capacitar anualmente. O sea, tenemos que tener atención, normalmente los consejos profesionales, la federación, alguna universidad, alguna asociación, llevan adelante capacitaciones, normalmente son jornadas de un día, no es algo muy intensivo, ¿sí? De capacitación que debemos realizar y tener obviamente el registro y certificado de que lo hicimos. A su vez, nosotros deberemos retransmitir, ¿sí? esa capacitación a los empleados o colaboradores afectados a las actividades en las que debamos actuar como sujetos obligados. La capacitación en materia de prevención del lavado de activos deberá ser continua, actualizada y completarse con información relevante que transmita la UIF. Normalmente registramos, cuando nos registramos como usuarios, registramos un email y la UIF en forma permanente, prácticamente en forma diaria, va emitiendo comunicaciones, gente que está en lista negra, gente que sale de la lista negra, pasa a la lista gris, y determinadas resoluciones y disposiciones que va tomando y nos va notificando normalmente a través de un correo electrónico que tenemos declarados como usuarios de la página de UIF, ¿sí? Si de repente alguna de esa información amerita modificar el manual, deberíamos hacerlo. Cada sujeto obligado deberá conservar la constancia de las capacitaciones, eso ya se los dije, y dejar también, deben estar a disposición de la UIF, y también vamos a dejar constancia de la replicación, digamos, que hicimos de la capacitación de nuestros empleados, ¿sí? Esa retransmisión de los conocimientos, bueno, digamos, tal día, tal hora, en el estudio de Juan Pérez se llevó adelante la capacitación en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a cargo de contador Juan Pérez,
etcétera, etcétera, y firman ahí quienes fueron los capacitados. La capacitación deberá comprender como mínimo los siguientes temas: definición de los delitos de lavado de activos financiación del terrorismo, normativa nacional, estándares internacionales vigentes, políticas, procedimientos y controles de prevención del sujeto obligado, su adecuada implementación, enfatizando en la debida diligencia, los riesgos del lavado de activos a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado, tipo de riesgos, tendencias detectadas por el sujeto obligado y las difundidas por la UIF, GAFI y Grupo de Acción Financiera. Esto se refiere un poco a que tenemos que estar atentos a que prácticamente en forma continua, ¿sí?, surgen modalidades de delitos nuevas, ¿sí? Este tipo de delitos de lavado de activos, como que por ahí no son comunes o no están tipificados, pero bueno, la creatividad, ¿sí?, que puedan llegar a tener los delincuentes hace que todo el tiempo estemos anoticiándonos de diferentes formas en las cuales se puede llevar adelante este tipo de delitos. La documentación, que la vamos a tener que guardar por 10 años, que deben de estar protegidos por información reservada, ¿sí? Bueno, de repente si las piden la UIF, tenemos que estar a disposición y tenemos que conservarlo en soportes físicos o digitales, pero protegidos contra los accesos no autorizados. Hay un tema muy importante con el tema de los soportes digitales, que tenemos que tener la precaución que el tipo de soporte no quede obsoleto, ¿sí? Porque en 10 años la tecnología avanza muchísimo y de repente si lo teníamos en un disquete, suponer que empezamos a guardar la información de hace 10 años atrás, 9 años atrás, si lo teníamos en un disquete o capaz que en un CD, en algún momento no tengamos la tecnología como para poder acceder a ese soporte, ¿sí? Eso es algo que hay que estar atento a que siempre esté en un soporte que pueda consultarse en forma inmediata si fuese necesario. Si no hacemos todo esto que dijimos, tenemos sanciones. Si no nos comportamos como sujetos obligados cuando hay actividades específicas, o hacemos auditorías en los casos de otros sujetos obligados o con ingresos superiores a los 4.000 salarios mínimos del móvil, si no hacemos los reportes mensuales, anuales, si no llevamos registro de las operaciones mensuales, si no reportamos las operaciones sospechosas, si no tenemos el manual, si no lo actualizamos, todas esas cosas que tenemos que hacer, tenemos sanciones. Dentro de las sanciones puede ser apercibimiento con la obligación de publicar la parte dispositiva en el boletín oficial, multas, ¿sí?, de 1 a 10 veces el valor de la operación involucrada, multas entre 15 y 2.500 módulos para el resto de los incumplimientos con infracción, y podemos llegar a este más grave todavía, que es la inhabilitación hasta 5 años por ejercer funciones como oficial de cumplimiento. Oficial de cumplimiento es la persona designada por el sujeto obligado para interactuar con la UIF, es decir, para realizar todos los reportes que tengamos que hacer. Bien, esto es todo. Me disculpo por la demora, espero que no sea muy tedioso y voy a subir esto a YouTube y les mando por mail los archivos. Gracias.